Buen festivo para todos, 9:55, para los que apenas están abriendo el ojo, les contamos que desde las 8 de la mañana los estamos acompañando aquí en nuestro Bravísimo, con lo mejor del puente, lo mejor del fin de semana. Gran invitado el que tenemos a esta hora y el tema es muy interesante, sobre todo para los papás. Nos acompaña Ezequiel López, psicólogo y escritor, máster en sexología clínica y terapia de parejas, y hoy vamos a hablar de la masturbación en los adolescentes. Bravísimo, ¡Hola, llegó el maestro de maestros. Ídolo de ídolos. ¿Cómo Tigre estás? de Malasia. Tigre de Malasia me ha llamado. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Gracias, gracias. Te veo Gracias. la uña pintada de... Semifinal Yo dije- contra ¿Qué Paraguay. ¿Qué es esto? Déjame Yo dije, quietico. si gana Argentina, me la pinto de la bandera argentina. Si gana Colombia, la bandera de Colombia. Pues bueno, yo soy una mezcla de ambos países, ¿no? Claro. Y bueno, me tocó, chicos. ¿qué va a Sí. hacer? Tenemos el Pero- corazoncito también con Argentina Pero- mañana también, apoyando aquí. No con mientas Ezequiel. más, no mientas No, más. dale, che, te vas viste. a Paraguay, decime la verdad. Bueno, vámonos aquí con la materia. ¿Qué tema tan interesante para seguir aprendiendo de forma natural? Vamos a hablar de la masturbación de los hijos, un tema que preocupa siempre a los padres, un tema conflictivo, ¿no? ¿Sabes que preocupa mucho? Hace poco estuve dando un curso en Ecuador para un grupo de padres, un seminario sobre educación sexual de los hijos. Y cuando llegaron todas las preguntas, la pregunta más frecuente tenía que ver con la masturbación de los hijos, ¿no? O sea, a los padres les preocupa muchísimo el tema. No saben cómo manejarlo, no saben si dar permiso, si no dar permiso, si reprimir, o sea, cómo manejar la situación. Y por eso me parece que el tema es de un interés para las familias muy, muy alto, definitivamente. ¿A qué edad comienza la masturbación? Curiosamente, si hablamos de masturbación en términos de práctica autoerótica, no solo de manipulación genital, estamos hablando de que probablemente a los 2 meses de vida, cuando ya se pueden coordinar los movimientos con las sensaciones, ya hay una práctica masturbatoria. Que en los niños se ve, en los bebés se ve, por ejemplo, por la frotación de los muslos entre sí, a veces caricias con las manos o frotaciones con las manos, frotaciones contra el colchón o con las sábanas, o sea, uno ve que esa cosa de ir descubriéndose, porque la masturbación, sobre todo en etapas infantiles y adolescentes, tiene que ver mucho con un descubrimiento, no es el objetivo del adulto, de la descarga de la excitación o del placer como tal. Entonces, bueno, lo vemos desde muy temprana edad realmente, y los padres justamente están preocupados ya porque dicen, bueno, ¿es normal que un bebé de 2, 3, 6 meses pueda hacer esto? Sí, es normal porque es parte de su propio descubrimiento. Hablamos, Ezequiel, de los parámetros. Es importante abordar el tema de forma natural, sentarse con los hijos. Hablamos de una edad determinada y sobre todo de parámetros. En principio te digo, Miel, primero que nada no hay que reprimir, o sea, no hay que regañar, no hay que castigar a un hijo porque se está masturbando, sino si vos ves la situación como tal, básicamente lo que tenemos que decirle a los hijos es que se trata de algo que uno tiene que hacer en una situación privada, o sea, que es algo íntimo que debe ser en privado. Hay casos, por ejemplo, donde uno ve en los colegios, ¿no? que los chicos, por ejemplo, tienen una práctica masturbatoria que es en una situación, por ejemplo, en el aula. A veces lo ves, ¿no? Como que lo hacen de una manera, o sea, expuesta frente a todos. O expuesta en lugares de la casa que no son su propia habitación, ¿no? Eso está mal, ¿no? Entonces, esa es una situación que sí debiéramos no reprimir, pero sí poner parámetros a los hijos, que es una situación que no es que esté mal de por sí, pero que no se practica en público. Cuando ya ves que hay una práctica en público de la situación, bueno, evidentemente hay cierto tipo de conflictos o cuestiones ya personales, psicológicas, que sí habría que trabajar. Entonces ahí te digo, no es que hay que reprimir al hijo, sino darle un parámetro como para que las cosas sean en un ámbito privado. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Puede llegar la enfermedad a ser tan repetitiva que se puede convertir en una enfermedad también? Cuando hablamos de un hábito de masturbación compulsiva, o sea, cuando no hay control sobre la masturbación, sí estaríamos en el plano de, no sé si de la enfermedad, pero sí de un problema o de un conflicto que se está evidenciando a través de esta práctica. Por ejemplo, el chico que está en el colegio y tiene que salir, a ver, lo digo porque pasa esto, ¿no? Tiene que salir en la mitad de la situación de una clase al baño para masturbarse, porque no lo puede controlar. Cuando no hay control sobre la situación, hablamos de una cuestión compulsiva y que hay que ver qué está pasando, porque la masturbación no solamente es descarga de la excitación sexual, también suele ser descarga de la ansiedad, descarga del estrés. Y entonces, justamente cuando ocurre esto, lo que tenemos que ver claramente es que algo está pasando que le provoca estrés, que le provoca angustia y que hay que trabajarlo, probablemente en una terapia, o sea, una terapia psicológica, no sexual, sino psicológica. Ezequiel, la frecuencia seguro que va muy determinada con la edad. Hablabas de la adolescencia, la pornografía en este caso también. Seguro que hay padres preocupados que se encierran los hijos con la computadora. Cuéntanos, ¿cuál es la frecuencia? ¿Hay un estudio? ¿Se ha hecho algún estudio? Bueno, no hay un estudio como tal. Sí sabemos, por ejemplo, que un adolescente se masturba con mucha más frecuencia, sobre todo el hombre, que un adulto. O sea, un adolescente puede masturbarse más de una vez por día inclusive, ¿no? Y es una situación que no podemos decir que sea patológica de por sí, siempre y cuando, insisto, lo haga en un ámbito privado y siempre y cuando eso no afecte a su vida cotidiana. Un adulto se masturba mucho menos, un adulto mayor también se masturba, pero se masturba mucho menos. O sea,
La práctica autoerótica no tiene edad, lo que cambia es el objetivo. Una cosa es, insisto, el bebé que está conociendo su cuerpo, sus zonas erógenas, otra cosa es el adulto que lo hace simplemente como una forma de placer y hasta de descarga de la tensión sexual. Son objetivos diferentes. La práctica, obviamente, la frecuencia obviamente cambia, porque por sobre todas las cosas, en la adolescencia hay todo un tema hormonal muy fuerte, muy marcado, que también impulsa una práctica masturbatoria. Claro, hay muchos mitos alrededor de la masturbación. Tú me imagino que como sexólogo has escuchado de todo. Y de los más ridículos algunos. inclusive. Por ejemplo. Sí, de hecho los mitos arrancan en un libro que es del 1800 y pico, de un médico suizo, Tissot de apellido, que escribió un libro que se llamaba Tratado de las enfermedades producidas por la masturbación. Era un médico. En esa época él hablaba inclusive de cuestiones vinculadas con la infertilidad, la disfunción eréctil llamada impotencia en ese momento, anemia, problemas como por ejemplo trastornos mentales producidos por la masturbación. Ahí arranca toda una cosa absolutamente ridícula de mitos que tienen que ver con los perjuicios de la masturbación. La masturbación provoca muchos más beneficios que perjuicios. O sea, beneficios, a ver, básicamente tiene que ver con conocerte mejor, desarrollo de una mejor autoestima, es una forma de sentir placer, podés dormir mejor después de una masturbación, tiene muchos beneficios, inclusive de hecho lo que tenemos que plantear, y me parece importante hacerlo acá, es que es muy importante la técnica y la forma con la que uno lo haga. Por ejemplo, en España hubo un revuelo impresionante. España es un país muy pionero en lo que es educación sexual, vos lo sabes muy bien. ¿Qué pasó? Hace como unos 5 o 6 años, en una de las comunidades autónomas, no recuerdo cuál de España, no era de las principales, se hicieron como unos folletos, unos cuadernillos, ¿no? Que el título era algo así como al alcance de tus manos, y les enseñaba a los adolescentes cómo masturbarse de manera tranquila, relajada, como para no desarrollar disfunciones sexuales en el futuro. Porque ¿qué pasa? Cuando un adolescente se masturba, no muy seguido, pero sí demasiado rápido, hay una alta probabilidad de que desarrolle eyaculación precoz en el futuro. O con ciertos métodos puede ocurrir lo contrario, que ocurra una disfunción eyaculatoria contraria que tiene que ver con la aneyaculación, el hombre que no puede eyacular. La mujer que no se ha masturbado nunca es muy posible que desarrolle una anorgasmia femenina, por supuesto. O sea, es importante que inclusive, a ver, nos puede parecer hasta impensado, pero que en el colegio se hable del tema abiertamente. No para reprimirlo, sino para encauzarlo de la forma más correcta, en términos de cantidad, en términos del lugar donde uno lo hace y también en términos de técnica. ¿En los colegios se habla de masturbación? Mira, realmente en términos formales no. En algunos cursos de educación sexual en los colegios el tema se aborda porque los chicos lo preguntan muchísimo. O sea, es una preocupación no solo de los padres, sino de los adolescentes. Yo creo que la información llega a través de los amigos. En vez de que haya un terapeuta sexual o los padres que tienen más información, te llega el amigo, te cuenta su técnica y ahí no es la mejor información siempre. Está. No es la mejor información. Entonces, bueno, sí realmente sería bueno que en los colegios se aborde el tema abiertamente, porque es algo que no podemos negar que pasa, que está bien que pase, que es parte del desarrollo psicosexual de todas las personas, pero tenemos que encauzarlo de la forma correcta para que sea justamente algo positivo en nuestro desarrollo y no algo que nos provoque problemas, tanto a nivel de sentimientos de culpa, de vergüenza, como a nivel técnico propiamente, porque insisto, si un adolescente se masturba, un varón, 1 o 2 veces por día, a lo largo de 5 años, ¿cuántas masturbaciones son? Eso genera un hábito que después en el futuro como adulto por ahí quiere corregir y no le es tan fácil, salvo que sea en el marco de una terapia sexual. Ok. Ezequiel, pero si definitivamente hay jóvenes, hay adolescentes que no se masturban, tampoco está mal, ¿no? Mira, no está mal si es por una elección. Si no se masturban por un sentimiento de culpa, si no se masturban porque hay una represión familiar que hace que tenga ese sentimiento de rechazo hacia su propio cuerpo, en definitiva, te diría, no que está mal, no quiero hacer un juicio ético ni nada por el estilo, pero sí me parece que algo está pasando que esa persona debería revisar, tanto el adolescente como su contexto familiar también. O sea, finalmente es un impulso que tenemos la mayoría de las personas. Muy bien, pues qué tema tan interesante aquí con nuestro sexólogo Ezequiel López. Y bueno, que gane... Que gane el mejor. Que gane el mejor. Vuelve pronto, ¿viste? No nos tengas tan abandonado, gran Ezequiel López. ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales, páginas web? Claro que teléfono? sí, estamos en @cita con Ezequiel, o sea, cita con C, Ezequiel con Z. Me encuentran en Instagram y en Twitter con ese nombre, digamos, y en Facebook como Ezequiel López Peralta. Y ahí estamos conectadísimos. Sí, hermano. Siempre. Gracias por enseñarnos de forma natural que el mundo sexual y sobre todo ese tema que a veces parece tan tabú, que es la masturbación en los hijos. Muchísimas gracias, hermano. Chicos, ídolo. La próxima vendré a visitarlos como campeón. Qué bueno, como campeón. Bueno, viene subido, ¿te viste? ¿Y si no? Y si no, pues vendré igual con la cabeza baja. Te pintas todas las uñas de Colombia. De negro, puede estar de luto. De luto. Ya viene Paula Clavijo, la nueva señorita Bogotá 2015. La tendremos en segundos también aquí en Bravísimo. Hermano.